Bueno, en este tutorial lo que vamos a ver son las funciones sí anidadas cuando tenemos más de una prueba lógica, que era uno de los ejercicios que se había planteado en el trabajo práctico 3. En este caso nosotros tenemos un listado de personas donde tenemos el dato de peso y altura y queremos calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un índice del peso de una persona en relación con su altura. Se calcula según la expresión matemática masa dividido estatura al cuadrado, donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estructura en metros. Eso nosotros ya lo calculamos acá, ya hicimos la fórmula, que la fórmula, fíjense, que es la celda B2 dividido C2 elevado al cuadrado, ¿sí? Para eso uso el símbolo de potencia. Bueno, ya lo tenemos hecho ese cálculo y lo que queremos es categorizar a las personas en base a la categoría de peso, ¿sí? Dice, si el índice de masa corporal es menor de 18, la categoría es bajo peso. Si el índice es mayor o igual a 18 y menor o igual a 25, la categoría es peso normal. Si el IMC está entre 25 y 30 es sobrepeso, si está entre 30 y 35 inclusive es obesidad, y finalmente si el IMC supera los 35 pertenece a la categoría mórbida. Es decir, nosotros tenemos estas opciones. Entre 0 y 18 es bajo peso. De 18 hasta 25 es peso normal, entre 25 y 30 es sobrepeso, entre 30 y 35 es obesidad y mayor de 35 es categoría mórbida. Es decir, que en total tenemos 5 posibilidades de categoría. Vamos a ver un cuadro antes de armar la opción. ¿Cómo se anidan las funciones? Desde el falso de la primera prueba lógica. En la primera prueba lógica, yo si da verdadero tomo una acción. ¿Qué pregunto? Pregunto si el IMC es menor a 18. Si es verdadero es porque es bajo peso. Ahora, si es falso, planteo la segunda pregunta, donde digo si el IMC es menor o igual a 25. Si es verdadero es peso normal. Si es falso tengo que ver si está menor a 30, porque ahí habría, si es verdadero, un sobrepeso. Si es falso tengo que ver si llega a 35. Entonces ya tomo la acción 4. Si llega a 35 es porque hay obesidad. Y si es falso es la acción 5, que es mórbida. Ya acá no hago una siguiente pregunta. Es decir, que de las 5 alternativas yo le resto 1 y sé la cantidad de pruebas lógicas que armo. Y sé la cantidad de paréntesis que cierro al final. Esto lo voy a hacer en la celda E2, voy a hacer una fórmula y después la voy a copiar al resto. Voy a bajar lo que sería el cuadro y voy a ampliar bien el zoom, así se ve bien la fórmula que armamos, ¿sí? Porque esto es una sola fórmula o una sola función, ¿sí? Vamos a ampliar bastante, así se ve, e incluso le podemos aumentar lo que sería el tamaño de la fuente, así se ve bien la fórmula que escribo o ingreso en la celda E2. Entonces dijimos, arranco con la primera prueba lógica, una función de la celda del índice de masa corporal, que sería D2 menor a 18. Si es menor a 18, tomo la primera opción, que es categorizar como bajo peso. Ahora, si no es bajo peso, ¿sí? Porque supera, ahí me planteo la segunda prueba lógica. Entonces digo, si la celda D2 es menor o igual a 25. Entonces, si está entre 18 y 25 inclusive, es peso normal. Esta es la segunda de las acciones que tomo. Si no tomo la opción porque es falso, no es bajo peso, es peso normal, tengo que preguntar si hay sobrepeso. Entonces ahí armo la siguiente prueba lógica, que sería si la celda de 2 es menor o igual a 30. Si esto es verdadero, es que quiere decir que hay un sobrepeso. Después viene mi última pregunta,
que es para saber si hay obesidad. Entonces digo, si D2 es menor o igual a 35, menor o igual 35, 353 no, 35. Entonces ahí hay obesidad y si no, mórbida. Cierro comillas y cierro con 4 paréntesis. Ahí estoy cerrando con 3. Vamos a mover una si se ve la fórmula. Bueno, ya la fórmula, vamos a chequearla. Entonces, tengo en total 4 funciones sí. Fíjense los paréntesis que cierra. El paréntesis negro es el que cierra el primero del bajo peso. Cada vez que nosotros ponemos un texto, ponemos apertura y cierre de comillas, peso normal, sobrepeso, obesidad, mórbida. Y ahí damos enter. Fíjense, da 30,47 porque se trata de Estela, tiene un IMC de 30,47. Vamos a copiar la fórmula para el resto del cuadro. Para Laura, que tiene 24, está en peso normal, lo mismo que Iñaki. Acá hay obesidad. Acá hay bajo peso para Justina. Tadeo tiene sobrepeso. Doris lo mismo. Nazareno lo mismo. Brenda peso normal. Ulises mórbida. Y así con cada uno, ¿sí? En base al IMC me va a estar estimando, ¿sí? Fíjense, en este caso supera los 35, ya está en la última de las categorías, ¿sí? Hay sobrepeso cuando está menor, ¿sí? Mayor a 25, menor a 30, entonces se va dando las distintas categorías de acuerdo siempre al IMC que calculamos en la celda anterior, ¿sí? Ahora bien, vamos con la función y la función O. ¿De qué se trata las funciones lógicas? Bueno, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos al caso de, por ejemplo, una pinturería donde tenemos artículos de barniz, esmalte sintético, el tipo satinado, mate o brillo, el color roble oscuro, cedro amarillo y la presentación que puede ser 1 litro o de medio litro. Vamos con la primera consigna. Yo quiero ver si en el stock hay artículos barniz satinado con presentación del litro. Uso una función i, donde tengo los siguientes valores lógicos. Valor lógico 1, que sea barniz. Valor lógico 2, que sea satinado. Valor lógico 3, que sea de 1 litro. Entonces, si las 3 me da verdadero, la función va a devolver verdadero. Si hay alguna de las 3 valores lógicos que no dé verdadero y dé falso, toda la función da falso. Entonces, en la primera, fíjense en que barniz coincide con barniz porque A4 es igual a barniz, B4 es igual a satinado y D4 es igual a 1 litro. Entonces, como todo es verdadero, la función devuelve verdadero. En el siguiente caso da falso. Veamos por qué. Yo tengo A5 barniz. Barniz es igual a barniz, eso es verdadero. Pero después B5 dice mate no es igual a satinado, eso es falso. Y D5, 1 litro es igual a 1 litro. Entonces yo tengo 2 verdaderos y un falso. Por eso la función devuelve falso. En el siguiente es todo falso porque es esmalte sintético, mate y presentación de medio litro. Y el siguiente verdadero se da en la fila 9, donde de vuelta coincide el barniz satinado de 1 litro. En el resto, por uno u otro motivo, no coincide y devuelve falso. Ahora, vamos con la consigna 2. La consigna 2 dice, ver si en el stock hay esmalte sintético de medio litro y color verde. ¿Sí? Entonces yo armo una prueba lógica que dice lo siguiente. Dice, A4 igual a esmalte sintético, D4 igual a medio litro y C4 igual a verde. Entonces, ¿qué pasa con lo primero? Lo primero es barniz, ya eso no hay coincidencia. La presentación es 1 litro, tampoco hay coincidencia, y el color es roble oscuro, no es verde, entonces tampoco hay coincidencia, por eso es que devuelve falso. Va a dar verdadero para la fila 8. En la fila 8, fíjense que tengo esmalte sintético verde y de medio litro, ¿sí? Vamos a chequearlo moviendo un poco el mouse, ahí coincide las 3, por eso da verdadero.
Y después la consigna 3, ver si en el stock hay barniz del tipo mate en roble oscuro. Bueno, en este caso da todo falso, se arma la función con A4 igual a barniz, B4 igual mate y C4 igual a roble oscuro. Como no hay coincidencia en ninguno, devuelve todo falso. El ejercicio 2 dice resolver las mismas consignas con la función O, agregar la consigna 4, ver si en el stock hay aguarrás o pincel. ¿Qué significa resolver esto con la función O? Pregunto si la función O va a decir o barniz o satinado o 1 litro. Quiere decir que da un verdadero, la función ya devuelve verdadero. Es distinto a la función I, donde la función I tiene que cumplir todo que sea verdadero para devolver verdadero. Acá es como decir o barniz o satinado o 1 litro. Entonces, en la primera coincide, en la segunda, ¿por qué da verdadero? Porque tengo algo de 1 litro, ¿sí? Y tengo que es barniz, tengo 2 verdaderos, devuelve verdadero. En esta da falso porque es esmalte sintético, no es barniz, el tipo no es satinado y es de medio litro. Recién ahí, cuando todos los valores lógicos son falsos, la función O devuelve falso. En cambio, devuelve verdadero cuando al menos uno lo cumpla. Fíjense, en todos estos casos ya cumple con que es 1 litro. Entonces la función devuelve verdadero por eso. La consigna 2 era decir o esmalte sintético o medio litro verde. Entonces, donde cumpla alguna de esas, ya va a dar verdadero. Cuando no coincide con nada, como ser, por ejemplo, yo digo, barniz es igual a esmalte sintético, no. Medio litro es igual a 1 litro, no. Y roble oscuro no es igual a verde, ¿sí? No es ni una, ni otra, ni otra, entonces ahí devuelve falso. Devuelve verdadero en este caso porque ya cuando tengo medio litro, ya cualquiera de medio litro me va a devolver verdadero. En la consigna 3, función barniz y mate y roble oscuro, ahora decimos o mate o roble oscuro. Entonces, donde cumpla alguna de las 3 verdadero, la función da verdadero. Y armamos 4 para que dé si producto artículo aguarrás o pincel. Por eso pone o A22 igual agarrás o A22 igual pincel. Todos los productos son barniz o esmalte sintético, no hay coincidencia, por eso da falso. Vamos con un ejercicio para armarlo, que son shampoo, cabello, artículo que es shampoo, acondicionador o jabón de tocador, la descripción que es cabello normal, volumen, humectante, anticaspa, aloe hidratante y el contenido neto en número. Vamos a resolverlo rápidamente. Entonces pregunto, con función un shampoo anticaspa envase 300 milímetros. Entonces ponemos igual ahí, ponemos esta celda A4 igual shampoo, vamos a escribirlo correctamente, shampoo, después que esta descripción sea igual a anticaspa. Fíjense en que en estos casos cuando escribo texto siempre lo ingreso entre comillas, ¿sí? Y contenido neto, como es un número, en este caso no va entre comillas, sino que lo ponemos directamente como número. Esto lo diferencia de la función promedio sí y sumar puntos sí. Cuando son números en estas funciones, ¿sí? Acá da falso y va a ser el caso de la verdadero. Ahora, si esto yo lo quiero resolver con la función O, lo que hago es lo siguiente: copio la fórmula, la pego en la fila 14 y después reemplazo la función I por la función O. Entonces, digo o shampoo o, ¿sí? Fíjense cómo me quedaría redactado. Diría o shampoo o anticaspa o algo de 300. Donde hay shampoo ya es verdadero, entonces la función devuelve verdadero. Con la función I devolvía falso. Tengo acá 2 verdaderos, con la función I tengo 1 verdadero. Vamos con la consigna 2. La consigna 2 dice acondicionador hidratante en base de 200. Entonces armo una función I donde digo que el artículo A4 sea igual a acondicionador, después acá vamos a cerrar bien las comillas,
B2 igual a hidratante. Y la tercera consigna que decía, creo que se refería al envase, vamos a leer de vuelta, sí, envase de 200, entonces sería C2 igual a 200. Cierro las comillas, voy a ver que tengo falso en la mayoría, pero debería tener un verdadero, ¿sí? Acondicionador hidratante de 200. A ver qué es lo que sucedió acá, vamos a chequear. A4 acondicionador. B2 hidratante y C2 200. Estaría faltando algo, vamos a arreglarlo. Porque tomé, perdón, acá está el error, tomé acá B2 en vez de B4. Fíjense en cómo un error en una de las fórmulas me devuelve error cuando debería dar, acá está el verdadero. Yo había puesto, ¿sí? Acá en vez de B4 y C4 había puesto B2. Corregí la primera fórmula y ahí ya lo tengo. Copio la fórmula para la función O. Acá lo vamos a estar pegando y cambiamos, pulsamos escape y cambiamos la función I por la función O. Entonces decimos o acondicionador o hidratante o envase de 200. Fíjense que es shampoo cabello normal, pero es 200, por eso devuelve verdadero. En el siguiente habla de acondicionador, en otro envase, y acá la coincidencia igual que en la función I. La consigna 3 plantea lo siguiente, plantea jabón de tocador de tipo humectante de 180. Entonces sería de la siguiente forma. Igual una función I donde tengo jabón acondicionador que sería A4 igual. Acá puedo hacer lo siguiente, puedo poner A8 y fijarlo con F4, ¿sí? Acá pongo el signo, ¿sí? A4 igual a A-8, que sería jabón de tocador, ¿sí? Después lo otro que dice es humectante, es decir, B4 igual a la palabra humectante, y en cuanto al contenido, que sería C4 igual a 180. Y esa sería la fórmula. En este caso voy a tener también el caso de un caso verdadero que es la fila 6. Vamos a copiar la fórmula para resolver la misma consigna con la función O. Entonces acá borramos la función I, escribimos la función O y ahí tenemos lo siguiente. Va a darse el caso de verdadero en los casos de jabón de tocador, ¿sí? Que son las filas 16 y 18. Y vamos con una consigna 4 que plantea lo siguiente, plantea jabón de tocador de tipo neutro en 180, ¿sí? Es similar, ¿sí? Voy a copiar, ¿sí? De la anterior, porque lo único que me va a variar es que es un jabón de tipo neutro. Entonces, como es muy similar la fórmula, le agregué un espacio delante del signo igual, ¿sí? Acá vamos a quitarle el espacio que agregamos y acá editamos la fórmula. Lo que cambia es que quiero jabón, pero no humectante, sino neutro, y también en 180. Entonces, de esta forma yo tengo, ¿sí? Toda una función I que me va a devolver falso. Pero con la función O, como tengo jabón de tocador, si yo copio la fórmula en esta celda de acá, vamos a ver que con función O,
con función O me va a dar que sería, porque tengo jabón de tocador. Y el ejercicio 2 dice agregar una columna, una consigna 5, para ver si existen en el stock perfume de fragancia floral en base de 120. Resolverlo con la función O. Entonces, ¿cómo sería? De la siguiente forma. Una consigna 5 que sería de la siguiente forma. Sería igual a una función O donde analizo el producto, que en este caso es la fila A14, igual a perfume, la característica de ese perfume, que sería la celda B14, sería floral, y el envase, ¿sí?, que sería C14 igual a 120. Entonces, en estos casos, fíjense en que yo en esta fórmula, la hacemos doble clic para volverla a ver, ¿sí?, perfume floral en envase 120, copio la fórmula para el resto y tengo toda la consigna 5 como falsa. Ahora vamos a un último ejercicio que son 4 consignas. Estos son números de socios, de exportes e importes, donde combino función sí anidadas con función i y función o. Primera consigna, calcular un nuevo importe considerando si la actividad que se practica es spinning o fitness, el precio se incrementa un 10%. Ahí uso una prueba lógica donde uso una función o, porque es un deporte u otro, se incrementa un 10%. Después, si la actividad que se practica es taekwondo y el importe es menor a 600, ahí uso una función i, el precio se incrementa un 5%. Si la actividad es natación, ahí es un simple sí, se incrementa un 15%. Y finalmente, si la actividad es zumba, el precio se incrementa un 20%. Para el resto de los casos queda el mismo valor. Bueno, vamos a resolverla. Tenemos 4 funciones o pruebas lógicas. Vamos a agrandar lo que sería el tamaño de fuente en 14 y vamos a correr esto para que se vea bien la función. Tengo una función sí, donde digo una función o, donde digo el deporte, que sería la celda B2, igual a spinning, punto y coma. Ahí ya fíjense en que me equivoqué en escribirlo, le agregué una i de más, lo corrijo, ¿sí?, y sigo con la fórmula. Acá sigo con la fórmula. Si B2 es igual a spinning o B2 es igual a fitness, cierro comillas y cierro paréntesis. El paréntesis que estoy cerrando es de la función O. En esos casos es el precio, que sería C2, multiplicado por 1,10, porque ya le agrego el 10%. Ahora viene la segunda prueba lógica, donde pongo una función i. ¿Por qué? Porque el deporte es taekwondo, B2 igual taekwondo, cierro comillas, y el importe menor a 600, es decir, que C2 sea menor a 600, y cierro paréntesis de la función i. Entonces eso se incrementa un 5%, va a ser C2 por 1,05. Si no, tengo que analizar la tercera función, donde el deporte, que sería B2, es igual a natación. ¿Sí? Acá natación está ingresado con el acento la O, eso es importante, porque si yo no coloco el acento, no me lo va a ver. Esto se incrementa un 15%, es decir, C2 por 1,15. Después tengo el último condicional, donde el deporte es zumba, entonces pongo si B2 igual a zumba, cierro comillas de la palabra,
es un 20%, es decir, va a ser C2 por 1,20 y si no se mantiene el valor, quiere decir que va a ser C2 y cierro con 4 paréntesis porque tengo 4 pruebas lógicas, ¿sí? Ahí me falta cerrar un paréntesis más y vamos a darle enter, ¿sí? Bueno, ahí ya me da un precio. Yo voy a hacer doble clic para que se vea bien la fórmula, ¿sí? Vamos a visualizarla. Ahí está, ¿sí? Entonces dijimos, una función O donde el deporte es spinning o finning, y ahí se cierra el paréntesis de la función O. En esos casos es un 10%, por eso multiplico por 1,10. En la segunda uso una función I porque era taekwondo, ahora 600, ahí va un 5% más, y en las otras era, si el deporte es natación, es un 15%, o si el deporte es zumba, es un 20%. Si no se mantiene el valor, ¿sí? Fíjense que acá se mantiene el mismo valor. Veamos por qué, de qué deporte se trata. Se trata de taekwondo, pero con importe no es menor a 600, que era la consigna, entonces mantengo el valor. Y ahí hago un doble clic, entonces tengo todos los precios, ¿sí? De acuerdo a, por ejemplo, natación. Fíjense que natación va de 658 a 756. Gimnasia artística mantiene el precio porque es otro deporte, ¿sí? Entonces, recién acá, ¿sí? A ver si hay alguno taekwondo acá, por ejemplo, taekwondo con 572. Entonces ahí toma recién en este el condicional del incremento del 5%, porque está cumpliendo las dos condiciones. El resto de taekwondo mantiene el precio, ¿sí? Bueno, vamos a la consigna número 2. Después este material lo voy a subir al campus, así ustedes lo tienen y lo pueden analizar bien, ¿sí? Mientras vamos a ver este video. Consigna 2, calcular descuentos considerando si el importe es menor o igual a 575, el descuento es del 10%. Si el importe es superior a 575 y menor o igual de 600, el descuento es del 5%. Si el importe es mayor de 600, el descuento es del 15%. Bueno, acá hablamos de descuentos. Vamos con la consigna 2. Voy a subir también lo que sería el tamaño de fuente y voy a armar la prueba lógica, ¿sí? Serían 3 pruebas lógicas, serían 3 opciones, entonces son 2 pruebas lógicas que tengo que armar. Entonces, si C2 es menor o igual a 575, el descuento es del 10%, o sea que va a ser la celda C2 multiplicada el 90%, porque ya ahí ya le aplico el 10% del descuento. Después tengo una siguiente función, donde ahí sí utilizo una función I. ¿Por qué? Porque va a ser... No, ahí ya... Sí, vamos a hacerla con una función I, donde diga que C2 es mayor a 575, pero C2 es menor o igual a 600, ¿sí? Está entre esos valores, ¿sí? Por eso voy a poner la función I, ¿sí? Sé que es mayor a 575 porque me dio falso, pero le vamos a poner los dos límites, así usamos la función I. Entonces, en ese caso el descuento es el 5%, quiere decir que es C2 por 95%, ¿sí? Un descuento del 5%. Y finalmente, cuando es mayor a 600, que ya me da el falso de los anteriores, es el 15% de descuento, quiere decir que es C2 por 85%. Y cierro con 2 paréntesis porque tenía 2 pruebas lógicas. Damos enter y ahí ya obtengo el resultado y lo copio, ¿sí? Entonces en cada caso me va a estar haciendo los cálculos correspondientes a descuentos. Vamos a la consigna número 3. La consigna número 3 plantea lo siguiente: para los casos que practican yoga o gimnasia artística,
indicarlo mediante el mensaje ampliar el número. Eso es una función O. Para los que abonan más de 600, excluyendo los que practican spinning, indicar el número de socio. Eso sería una función I. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo utilizamos el excluir spinning. Y el resto de los casos debe quedar la celda en blanco. Bueno, vamos entonces a resolver la consigna número 3. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos como recién a aumentarle el tamaño de la fuente, así se ve bien lo que anotamos, ¿sí? Y lo resolvemos de esta forma. Sería una función sí, donde tengo una función O por el tipo de deporte, ¿sí? El tipo de deporte es la celda B2, que era el deporte yoga, entre comillas, o el deporte gimnasia artística, igual gimnasia artística. Acá tengo que colocar el acento en la letra I para que lo tome porque está ingresado de esa forma. Bueno, en esos casos quiero un mensaje, el mensaje lo pongo entre comillas, ampliar el número, Ahora que da eso, armo la siguiente función. La siguiente función es una función donde digo que importes mayores a 600, pero que no incluyan spinning, es decir, la celda B2 sea distinto, ¿sí? Se pone primero menor y después mayor, eso significa distinto, y la disciplina que es spinning. Entonces, con importes mayores a 600 y que no sean spinning, indicar el número de socio. El número de socio está en la celda A2. Acá, después del cierre del paréntesis de la función I, ponemos punto y coma, ponemos A2, que es lo que quiero indicar el número de socio, y si no, la celda en blanco. Entonces ponemos comillas, espacio, comillas, y cerramos con doble paréntesis. Esta sería la función. Vamos a chequearla. Tenemos entonces, si el deporte es yoga o gimnasia artística, que sería la parte, esta parte, primera parte de acá, quiero ampliar el número. Si el importe es mayor a 600, es distinto a spinning, quiero indicar el número de socio y si no, la celda en blanco. Entonces acá quiero indicar si me sale 615. ¿Por qué? Porque es mayor a 600, fíjense que es 604 y el deporte no es spinning, entonces me indica el número de socio. En el siguiente pasa lo mismo, en gimnasia artística, fíjense, amplía el número, vamos a ver el deporte spinning, no lo toma, natación toma el número de socio y natación con importe menor a 600 queda la celda en blanco. Vamos a ver alguno donde tenga de vuelta ampliar el número. Acá ampliar el número, deporte yoga. Quiere decir que está funcionando el código. Recuerden que yo les voy a dejar el Excel para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar. Y vamos a la consigna número 4 que plantea los consignas así. Tengan 9 socios superior a 500 y practican zumba o fitness, indicarlo mediante la leyenda cliente VIP. Bueno, acá se da que quiero combinar una función I, porque es número de socio mayor a 500 y deporte zumba, o una función I donde es número de socio mayor a 500 y deporte fitness. Va a haber una función I y dentro de la función I va a haber una función O. Eso es para cliente VIP. Después dice, para natación deberá indicar el número de socio. Ahí no hay ni función I ni función O. Y finalmente, para los clientes que hagan taekwondo y que hayan abonado menos de 600, ahí sería una función I. Indicarlo mediante el texto verificar importe. El resto de casos debe quedar la celda en blanco, ¿sí? Entonces tenemos la primera función, que es la más compleja porque combina una función I con una función O, que eso es para cliente VIP, para natación que me diga el número de socio y para taekwondo con
importe abonado menor a 600, que me diga verificar el importe. El resto de los casos, celda en blanco. Quiere decir que tengo 3 pruebas lógicas que resolver en este ejercicio. Bueno, vamos a resolverlo en esta celda. Acá de vuelta voy a aumentarle el tamaño de la fuente y vamos a bajar un poco lo que sería esto de acá y corremos, así se ve bien la consigna 4. Bueno, la consigna 4 dijimos que teníamos una función y, abro paréntesis y ahí le indico lo que sería, ¿sí?, el importe, que sería C2 mayor a 500, ¿sí? Esperen que chequeo si era importe o era anotado algo. No, número de socios, ya tengo, ¿sí? Socio para 500, ¿sí? Vamos de una función sí, una función y. Entonces digo, si el número de socios que está en la celda A2 era 500, y ahí pongo una función O, donde el deporte sea, si lo tengo, celda B2 igual a zumba, punto y coma, B2 igual a fitness. Y acá viene la siguiente, se cierran 2 paréntesis. El paréntesis violeta cierra la función O y el paréntesis de color rosa o rojo cierra la función I. Entonces ahí estoy diciendo si el número de socios mayor a 500, deporte zumba, o bien el número de socios mayor a 500 y el deporte fitness. En esos casos es cliente VIP. Entonces la acción que se toma en estos casos es cliente VIP. Como es un texto lo pongo entre comillas. Después hago la siguiente función. La siguiente función simplemente el deporte que sea natación. Entonces si es la celda B2 igual a natación, ¿sí?, indicar el número de socio. El número de socio es la celda A2. Y por último, ¿sí?, es una función sí con una prueba lógica I, que era deporte taekwondo, que es B2 igual a taekwondo, y importe, que sería C2 menor a 600, cierro el paréntesis de la función I. En ese caso quiero un texto que verificar importe, y cierro las comillas, cierro con 1, 2, con 3 paréntesis porque tengo 3 funciones lógicas. No, perdón, y me falta, ¿sí?, el resto de casos, que sería la celda en blanco. Y ahora sí cierro con 3 paréntesis, ¿sí? Vamos a chequear todo. Entonces la primera parte es cliente VIP, la segunda parte si la celda B2 es natación, que me indique el número de socio, y por último si el deporte es taekwondo e importe en vez de 600, verificar importe. Para el resto de los casos la celda en blanco. Fíjense, en blanco me posiciono, hago doble clic y copio la fórmula. Vamos a ver por qué da en blanco las celdas. Fíjense, es deporte taekwondo, pero el importe no es menor a 600, entonces no tiene que hacer nada. En el siguiente caso me da el número de socio. ¿Por qué? Porque era natación. Natación quiero el número de socio. En la siguiente, gimnasia artística, no tiene nada que ver con las consignas. Recién aparece número de socios para lo que sería natación y aparece mi primer cliente VIP en la fila 11. Fíjense, el deporte es zumba, habíamos dicho que era zumba o fitness, con número de socio mayor a 500, el número de socio es 1132, entonces acá hablamos de un cliente VIP. Y debajo tengo verificar importe. Verificar importe era cuando era el deporte de taekwondo y que pagaban menos de 600 pesos. En el siguiente me da cliente VIP, ¿sí? Acá en este cliente VIP vamos a chequear por qué, ¿sí? Porque es fitness y número de socio
mayor a 500. Quiere decir que la consigna está actuando tal cual la planteamos en la función condicional. Bueno, con esto sí hemos finalizado lo que sería función condicional, función IO y combinación y anidación de funciones y con pruebas lógicas que tienen dentro la función I o bien la función O en la misma prueba lógica, ¿sí? Bueno, hasta acá llegaríamos con este material teórico.